El software de gestión eléctrica y energética de Schneider Electric SGE permite la monitorización de cualquier elemento de campo que transmita una magnitud eléctrica, de gas, agua, vapor, etc., así como dispone de una librería de elementos para el control inteligente de cargas eléctricas. La visualización, como se está mostrando a continuación, de todos estos elementos es configurable conjuntamente con el cliente y permite la personalización de la instalación a gestionar, desde una vista unifilar de embarrados hasta la monitorización de la energía con vistas de la instalación real. O, por ejemplo, como se muestra a continuación, se puede apreciar el unifilar asociado a una cabina real eléctrica con los elementos de campo de protección. Tanto en una vista unifilar como en una vista más de planta, el software dispone de elementos eléctricos típicos a los cuales poder acceder y leer en caso de tener conectados a nuestro circuito. En este ejemplo, cualquier transformador dispone de sondas de temperatura para conocer la temperatura en cuba del aceite e incluso, por ejemplo, poder fijar intensidades de servicio e intensidades máximas. Esas intensidades nos van a fijar el punto de control del circuito. Es decir, en el caso de querer y desear controlar este circuito, las intensidades nominales y disponibles, en el mejor caso la disponible, nos va a permitir deslastrar cargas en caso necesario y nos va a permitir gestionar la política de deslastre para nunca poder llegar a sobrepasar esta intensidad disponible que nosotros podemos llegar a fijar en el circuito. Todos los elementos que forman parte de la gestión y control del software de gestión eléctrica y energética de Schneider disponen en su mayor o menor medida de una serie de funciones configurables en el momento de realizar la programación. Es, por ejemplo, en este caso, el interruptor permite ser controlado en modo local o remoto, es decir, abierto o cerrado en modo local mediante un operador, o es posible devolver al programa de gestión de planta, en el programa de gestión de energía, el control de este embarrado y de este interruptor. Es posible además programar un bypass, es decir, enclavamientos, así como realizar simulaciones del interruptor, es decir, ver qué le pasaría al circuito si ese interruptor fuera abierto o cerrado, realizar un bypass de los enclavamientos que se han configurado en el momento de la monitorización y control, así como dejar el interruptor fuera de servicio si fuera necesario, es decir, que en la realidad ese interruptor no existiera o no fuera montado en ese momento. Además de todo ello, siempre es posible monitorizar las medidas eléctricas, energéticas, de vapor, de gas, de agua, de todos aquellos elementos de campo que realmente estén midiendo magnitudes. Pueden ser magnitudes eléctricas, como es en este caso, pero repito, pueden ser cualquier otro tipo de magnitud. Al final de cada uno de los embarrados es posible definir un interruptor que nos haga de carga de cabecera y fijar la prioridad de este embarrado. La prioridad de las cargas eléctricas de un embarrado respecto a otro se fija en esta pantalla. También es posible de forma dinámica fijarla en el sistema de control. Es posible además fijar una intensidad nominal por la cual un amperaje va a circular por ese embarrado. Este amperaje o esta intensidad nominal va a permitir el poder conocer y delimitar qué amperaje máximo deseamos por ese embarrado y, por tanto, que el algoritmo de deslastre de la solución garantizada permita la gestión de todo el circuito. La priorización de cada uno de los embarrados realizada mediante el sistema de control energético o bien también de forma dinámica mediante el componente gráfico que aquí se muestra permite la priorización de, en este caso, estos 4 embarrados, siendo el mayor prioridad el que tiene el número más pequeño, es decir, el embarrado número 1. En el momento de hacer el cierre de este interruptor, en el sistema de control, el algoritmo de deslastre deslastrará aquel embarrado que tenga menos prioridad y que en este caso permita no sobrepasar el amperaje máximo del transformador activo, 200 amperes.
Gracias a que se dispone de un cuadro instrumentado, es posible leer las magnitudes eléctricas y energéticas del cuadro. Cuanta más instrumentación esté disponible en el cuadro, más granularidad y más información dispondrá el sistema de gestión eléctrica energética de Schneider. Estas magnitudes son leídas en tiempo real, pero pueden ser visualizadas a lo largo del tiempo mediante tendencias. Con estas tendencias es posible ver la evolución de los consumos en cada uno de los embarrados eléctricos y, por tanto, conocer cuál ha sido la evolución del circuito tanto en deslastre como en monitorización en cada uno de los escenarios que el proceso de producción pueda disponer. La gestión del control de abertura y cierre de interruptores, o lo que es lo mismo de la conexión y desconexión de equipos en nuestro embarrado eléctrico, permite ser independiente y configurable mediante el sistema de control energético del software. En este ejemplo, el interruptor abierto permite llegar al mismo escenario anterior al cual habíamos deslastrado. Es además posible el poder configurar los bypass en cada uno, es decir, los enclavamientos en cada uno de los interruptores, y hacer un bypass de estos enclavamientos, es decir, bypassear o saltarnos el enclavamiento activo en este momento programado por nosotros y resolver el circuito a nivel de algoritmo de forma diferente a la que esperamos. Esto es totalmente configurable de forma dinámica, como se aprecia a continuación, y es posible ver cómo el algoritmo resuelve el enclavamiento y resuelve este bypass para poder garantizar el suministro a las cargas más prioritarias. Como se ha comentado, todas estas funciones que son adicionales al elemento dispositivo de campo o al elemento de control son configurables en el momento de realizar el proyecto y permite, entre otras cosas, por ejemplo, conocer la cantidad de horas que lleva funcionando el interruptor, así como la cantidad de maniobras que ha realizado, siendo esto muy útil en el mantenimiento preventivo de la instalación y en este caso del dispositivo. En otros ejemplos, como el de un generador, también es posible disponer de las alarmas cableadas de, por ejemplo, poco combustible o poca batería. Todas estas visualizaciones y módulos son módulos adicionales que en el momento de realizar la programación del controlador de energías es posible disponer de ellas o no, en función de la complejidad y de la cantidad de información deseada. Los circuitos pueden ser muy complejos o muy sencillos, con vistas unifilares, como se ha mostrado al inicio de este vídeo, o vistas más funcionales a nivel de dispositivo, donde poder conocer el estado de cada dispositivo, en este caso de un interruptor de caja moldeada, y conocer su estado de abertura, cierre o de fallo, así como el tipo de fallo que dispone. La instrumentalización de los cuadros es vital para poder disponer de una gran cantidad de información que nos permita monitorizar, controlar y gestionar nuestras cargas eléctricas y energéticas de planta. El software, como se ha podido apreciar en este vídeo, permite la visualización y monitorización de complejos y completos embarrados eléctricos, así como elementos de campo que nos puedan dar información de procesos de agua, gas, electricidad.
Por eso es básico el poder disponer de cuadros instrumentalizados en el cual poder abordar la gestión energética desde la media tensión hasta la baja tensión. Y para ello el software permite disponer de herramientas, como se han podido ver, tanto a nivel de dispositivos como a nivel de protecciones. El software de gestión eléctrica y energética SG de Schneider genera de forma automática trazabilidad de operaciones, sumario de alarmas y una serie de archivos configurados en el sistema que permiten a posteriori analizar, en caso de problemas, las fuentes de estos problemas e incluso poder saber qué ha pasado, en qué momento, en qué turno, sobre qué operario, es decir, trazar todas las operaciones y ligarlas con las alarmas. Estos archivos se generan en el servidor donde nosotros configuremos esta trazabilidad. En el ejemplo se puede ver una trazabilidad de las operaciones realizadas en el vídeo anterior. Es decir, todas las operaciones realizadas sobre los interruptores, el modo de trabajo en que se encontraba en ese momento el interruptor, si estábamos en local, si estábamos en remoto, incluso en la hora a la que se ha producido y el usuario y el password. Todos los archivos son exportables a una fuente de datos conocida por el mundo ofimático. En el ejemplo, el log de operaciones, es decir, el archivo que nos da la trazabilidad de las operaciones que se han producido en el sistema y en el software de gestión eléctrica, es exportado a un formato en Microsoft Excel. Este archivo luego es tratable en cualquier Microsoft Excel. Aparte de la trazabilidad de operaciones, es interesante además generar archivos donde se sumaricen las alarmas acaecidas en el sistema. Esto también se genera de forma automática y permite conocer cada dispositivo que ha generado una alarma, en qué momento se ha producido, cuánto tiempo hemos dejado la alarma reconocida y saber en qué momento y en cada momento cuándo se ha producido esa alarma. La exportación de este tipo de archivos permite luego cruzar datos con los archivos de trazabilidad de operaciones o con otros archivos que el software genera de forma automática y que pueden ser configurados en el momento previo de la puesta en marcha del sistema de gestión energética. En este ejemplo, el archivo exportado se ha realizado mediante HTML. Es decir, la exportación de un archivo en HTML permite que mediante un explorador, Internet Explorer, Mozilla, Chrome, cualquier explorador de mercado de cualquier PC situado en planta podría acceder a este log de alarmas y poder saber el sumario de alarmas de un circuito concreto o de todo el circuito, dependiendo de la configuración realizada con anterioridad. Muchas gracias.